Ahora, ¿usted cree que entonces que no hay un cambio hacia ningún lado? Y ayer dijo, perdón. Quiero aclarar porque yo ayer reconocí que había cosas positivas. En primer lugar, la descentralización. Sí. Que hay que definirla mejor, porque Neto habla de territorio y no sabemos qué quiere decir territorio. Yo estoy con Filgueira. Territorio, pero con centros educativos articulados, porque el territorio por sí mismo no es nada. La descentralización se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho en nuevas ofertas educativas de educación tecnológica y terciaria en el interior. Obviamente que en la enseñanza universitaria en el interior, a pesar de que no es responsabilidad de la ANEP, pero eso hay que reconocerlo. Los bachilleratos tecnológicos están resultando muy buenos. Vienen de la reforma de Rama, era neoliberal, Neto no los quería. Yo no tampoco, pero yo no tuve la reforma, pero era el sindicato y hacían esos discursos bastante elementales. Y ¿Usted también estaba en contra de la reforma? No, yo no estuve ni en contra. A ver, yo siempre enfoqué la profesión con mucho profesionalismo, en el acierto o en el error. Primero no la tenía la reforma, porque era para primer ciclo, claro, y yo dirigía el bachillerato. Pero me formé en los cursos. ¿Por qué? Porque tenía que saber qué chicos venían. Claro. Y había cosas que estaba de acuerdo, había cosas que no. Se las decía a Rama, discutíamos muy bien con Rama. Rama no es la persona esa tan ogro que dice. Al contrario, lo que pasa es que para discutir con Rama, claro, hay que saber algo. Y daba muchísima autonomía Rama, muchísima autonomía a los directores, incluso los que no teníamos la reforma, nos daba autonomía para poder manejar mejor el viejo Plan 76 en bachillerato. En consecuencia hubo cosas, no me gustó el ataque, la desaparición de la figura del inspector de asignatura, porque él impuso las áreas. Eso para mí fue un ataque claro, no deliberado, por favor, porque yo lo considero, primero que además de sociólogo es profesor, egresado del IPA. Pero eso era su estrategia, pero yo entendía, como otros directores, que eso atacaba a nivel académico, el desarticular todo el equipo de inspectores de asignatura. Diputada, ¿quién manda hoy en la educación? En la educación manda el MPP. No, pero antes de eso, porque ahora le voy a preguntar por eso que usted lo dijo, pero manda el ministerio, manda el CODICEN, mandan los sindicatos. No, los sindicatos no. ¿No? No, los sindicatos no. Los sindicatos están en los consejos, yo desde el comienzo estando en el frente, estando en la ahí los consejos tuvieron que variar su número de integrantes porque los sindicatos... Bueno, pero el problema es ¿quién les dio el poder? ¿Quién aprobó la ley? Está bien, pero a ver, se lo dijimos dentro del gobierno, los asesores jurídicos se lo dijimos... a las autoridades que estaban redactando la ley. Y en 2 o 3 oportunidades yo participé de las reuniones. Cuando vi que no los podía hacer bajar de la idea de que los sindicatos tenían que estar en el gobierno, me fui de la comisión. Pero ustedes no tienen que estar en los órganos. No, ni siquiera, miren que, ni siquiera que Robert Silva es representante independiente, votado. Los sindicatos o los profesores que son funcionarios técnicos de un sistema que tiene autoridades y que tiene que poder ser dinámico y cambiarse y poder estar continuo movimiento, si nosotros le damos el poder a quienes tienen que ser, digamos, conducidos, por usar una palabra que no afecte la sensibilidad de nadie, no pueden estar. En el Uruguay desde el año 1949 hasta el 72 tuvimos las asambleas técnico-docentes. Con la ley de emergencia del año 85 se volvieron a restaurar. Hay una experiencia acumulada muy bien llevada, con mucho nivel académico, sobre todo hace unos años, porque ahora se mezclaron con los sindicatos, con las ATD. Entonces, la participación docente está muy bien, pero hasta el nivel del asesoramiento técnico, porque incluso imagínense, yo estuve en el gobierno de la educación 5 años, ¿no? En el gobierno de Vázquez y 3 meses en el gobierno de Mujica. Imagínense las sesiones del consejo que todavía no estaban como consejeros, venían las ATD a presenciar, y está perfecto, ¿no? Al contrario, nosotros lo queríamos, eso sí. Cuando se trataba toda la parte de la administración de personal, que había sanciones, sumarios, yo tenía que pedirle como responsable jurídica que se retirara, porque para ellos eran compañeros de trabajo. Y ahora están dentro del... Y ahora son gobierno, entonces... Ahora están 2 integrantes en el Consejo Directivo Central y 1 por desconcentrado. Entonces... a eso hay que agregarle otra ley. Pero y ahí no tienen un grado de influencia los sindicatos sobre la gestión de la educación. Y obvio, te termino el concepto, pero el círculo se cerró, que ahí sí dije, bueno, ya, chao, me voy, porque acá no vamos a poder hacer nada. El círculo se cerró con la ley de negociación colectiva del año 2009, también periodo Vázquez.
¿Yo estoy en contra de la negociación colectiva? No, estoy totalmente a favor, pero a nivel privado. Desde el año 43 el Uruguay tuvo negociación colectiva. Negociación colectiva en el ámbito público no puede existir, porque el Estado no es un patrón. El Estado representa el interés general. Entonces, cuando el Estado interviene en una negociación, tiene que ser un tercero que equilibre el fiel de la balanza. Y además, encima, cuando hay sindicatos oficialistas, que en el Uruguay eso no se había dado hasta el 2005, siempre fueron opositores, se genera inmediatamente, hasta por generación espontánea, digamos, una alianza político-sindical. Y eso bloquea el sistema. Eso bloquea el sistema. Fíjense ustedes que por la ley de negociación en el ámbito público, todas las modificaciones que hay que hacer para cambiar la educación desde las más sencillas a las más profundas, tienen que pasar por la negociación colectiva. Podemos terminar en Dinatra para negociar el currículum de este currículum común nacional o como lo quieran llamar, porque tiene distintos nombres en distintos países. A mí me tocó ir una vez a Dinatra con los sindicatos del Consejo de Secundaria para discutir el acto de elección de horas. Estamos todos locos. Aparte que no es el ámbito, porque se trasladan temas políticos a ese ámbito. Pero ahí, además se viola la autonomía técnica de la ANEP. Estamos todos locos. Ese es el círculo vicioso que se cerró. Porque tal vez si se hubiera quedado la intervención en los consejos y no hubieran aprobado, la ley de negociación colectiva, estoy de acuerdo, pero en el ámbito público, acuérdense todo el lío que tuvimos con Escofe, no se puede, el Estado no es un patrón. Usted decía ayer en la interpelación que hay un pacto, sí, claro, dentro del Frente Amplio para bloquear la educación o para manejar la educación. No, para manejar la educación, la salud y la educación, la salud y la seguridad. ¿Un pacto entre quiénes? Muy sencillo de entender, sobre todo los que venimos de ahí adentro. El Frente cambió radicalmente cuando ingresaron el MLN y sus similares, que después de salir de presos empezaron a integrar la mesa política hasta que oficialmente en el 89 entraron. Y la figura de Tabaré Vázquez, que no viene de la izquierda, que viene de un contacto muy estrecho con la dictadura, ocupó cargos de confianza, él no tuvo problema en su carrera universitaria. Bueno, si suben a YouTube están todas las pruebas. Entonces, se dice poco, pero hay que empezar a transparentar. Entonces, Vázquez, que no fue casual, no lo conocíamos a nadie. Él cuando estaba en la Comisión Pro Referéndum, como encargado de finanzas, decía, ¿quién es esta persona? No la conocíamos, se afilió al Partido Socialista en el año 83. Entonces ahí empezaron los pactos y contrapactos que minaron el liderazgo de Sereñi, porque Sereñi no quería a los Tupamaros, y menos dentro del Frente Amplio. En consecuencia, ahí se apoderaron del Frente. O sea, lo que yo reconozco que es mucho mejor que estés por la vía democrática y no por las armas, pero yo considero que no hubo un cambio de mentalidad. Ellos nunca hicieron autocrítica, nunca pidieron disculpas o perdón, como hicieron las FARC ahora, y eso de que lo político está por encima de lo jurídico, para resumir, pero podemos citar otras muchas cosas, eliminar la autonomía de la Corte, bueno, todo ese tipo de cosas, de eso la Suprema Corte, van en el mismo sentido. O sea, ellos siguen teniendo una mentalidad conspirativa y no democrática. Claro. Ahora, usted sostiene... Perdón, la otra parte, que son los sectores moderados, astoristas, del Frente Liber Sereñi, que son absolutamente corresponsables del desastre, porque ellos se reservaron el Ministerio de Economía, y no es una especulación, yo estaba ahí adentro, No me hagan hablar más, como quiso ayer que explicara más cosas Maía, diciendo el tuit que mandó. Yo estaba ahí. Entonces, el reaseguro del que el pacto se cumpla... Perdón, el Frente Liber Sereñi Astori se reservó la economía, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Transporte. Entonces, la OPP primero era solo economía, después fue compartida, y así están funcionando. En consecuencia, por eso es que les llama la atención, claro, es cierto, la gente no tiene por qué conocer de adentro la situación, pero que en el primer periodo de gobierno no se pudo firmar el TLC, que lo desautorizaron con el TISA el presidente, que el decreto de esencialidad y después lo tuvo que sacar porque se le venían todos los radicales encima. Estamos llenos de esa situación. Eso tranca al Frente. De eso se trata de gobernar. Es una alianza, la del Frente Amplio es una alianza política. Sí, pero no era así. Los fundadores lo fundamos de otra manera. Era un Frente Popular. Pero no gobernaban en ese momento. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Cuando se gobierna hay que ceder, digamos, de Sí, pero una cosa... yo tengo la desgracia, a esta altura creo que es una desgracia, de haber conocido el Frente
de los consensos y de los acuerdos con el liderazgo del general Sereñi. Sí. Es cierto, se estaba en la oposición, pero la oposición era una oposición muy organizada, había una fraternidad entre todos los grupos. Fácil, ¿no? Sí, pero ojo que había una columna de independientes que éramos la mayoría, que era la parte del movimiento, no de la coalición. Y los independientes teníamos mucha influencia, no solamente en los cargos concretos, sino mucha influencia en la cabeza del liderazgo del general Sereñi. En consecuencia, esto es otra cosa. Esto es una alianza para broquelarse en el poder. El poder es a esta altura por el poder en sí mismo. Porque en todo caso, el Frente Liber Sereñi, Astori, siguen siendo coherentes con lo que vienen bregando desde hace mucho tiempo. Ellos son los progresistas de la década del 90, no tocaron nada de la economía neoliberal, al contrario, la potenciaron. Ahora, y dentro de la educación, ¿cómo se expresa ese pacto? Y porque tienen mayoría los sectores, claro, y por algo Neto, que yo lo descubrí en MPP hace poco. Él siempre fue, de izquierda, frente amplista. Bueno, ahora es un acervo defensor del MPP, todo el mundo lo sabe, ustedes lo han publicado como otros medios. Mujica respalda a Neto, fue el único cargo en educación que le pidió a Vázquez. Y bueno, es tan sencillo como eso. Y el Frente Liber Sereñi y el astorismo tienen algunas figuras, digamos, dentro de los consejos. En general siempre están con una ficha más, una ficha menos, pero el predominio ahora, claramente... La ministra, que no es del MPP, ayer dijo que era imprescindible Neto para el proyecto. Sí, está bien, claro. Para el proyecto es imprescindible, no tengo ninguna duda. Porque el proyecto es no hacer nada. El proyecto es mantener el statu quo en educación. Porque ¿cuál es el problema? Tienen dos modelos de país distintos. Los dos sectores del frente. Unos quieren ir hacia el socialismo, le prenderán velas, le prenderán lo que quieran, pero quieren ir hacia el socialismo. No se dieron cuenta que se cayó todo, No se dieron cuenta. Queda Corea del Norte, yo siempre digo lo mismo. Entonces, ellos quieren ir hacia el socialismo. El otro sector es de cuño capitalista, progresista, sí, obviamente, pero explota el capitalismo y todas las inversiones extranjeras, las pasteras. A ver, entonces son dos modelos de país. No pueden tener un modelo de educación. En consecuencia, por eso hay un enfrentamiento que se nota todavía hoy entre los actores que son institucionales, que vienen de la reforma de Rama, que eran Frente Amplista, y los que son del MPP, que además tenemos otro problema. Dentro del MPP, la 711 y el Partido Comunista no tienen cuadros técnicos en educación. En cambio, en el Frente Liber Sereñi, en el astorismo, el Partido Socialista, el sector más renovador, digamos, el de Daniel Martínez, que está su esposa en el Codicen, Laura Mota, sí, tienen una consonancia y una identificación con el modelo económico. En consecuencia, vinieron con los principios de la reforma de Rama. Diputada, le agradezco mucho por estos minutos. Gracias a ti. Muy amable. Gracias.